Si ustedes recuerdan, hemos estado estudiando a lo largo de estos días, a lo largo de estos domingos, hemos estado estudiando el libro del Éxodo. Y ya vamos en el capítulo 24, hermanos, gloria al Señor. Éxodo capítulo 24, pero ahora vamos a ver Éxodo 24, versos del 12 al 18. Amén. Éxodo 24, versos del 12 al 18. Y le voy a dar lectura, hermano, ¿tú me sigues? Amén. La palabra del Señor dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Palabra del Señor, amén. Hemos estado estudiando, hermanos, cómo en el monte Sinaí Dios se manifestó de una manera especial al pueblo de Israel, pero en particular a Moisés, su siervo. Y vemos aquí un episodio en el que la Escritura nos narra, nos dice que Moisés subió al monte Sinaí solo, ante la presencia y la gloria del Dios Todopoderoso. Dice que una nube lo cubrió, que una nube cubrió la cima del monte, y que esa nube de alguna manera envolvió la gloria, la presencia de Dios, y que de alguna manera Dios se manifestó como fuego abrasador. Recordemos que cuando Dios llamó a Moisés, lo hizo Dios se manifestó a través de una zarza ardiendo. Entonces, vemos cómo la presencia de Dios de alguna forma se manifiesta a Moisés nuevamente a través del fuego. Y este fuego nos habla, este fuego abrasador, este fuego que no se consume, este fuego que no se termina, nos habla del carácter santo, del carácter eterno, de la gloria del Señor. Y ahí estuvo Moisés, dice la Escritura, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Ahora, hermanos, esto nos habla, vuelvo a repetirlo, de la santidad de nuestro Dios. Cuando Moisés está ahí frente a este fuego abrasador en medio de aquella nube, él está en la presencia del Dios único y verdadero, que es 3 veces santo, 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 santo. Que no hay absolutamente mancha alguna en él. Que no hay ningún indicio de pecado, de maldad en su presencia. ¿Y cómo es que un hombre finalmente pecador como Moisés puede estar ahí? ¿Cómo es que
un hombre como Moisés puede ser útil a el plan de Dios? ¿Cómo puede ser que un hombre pecador como Moisés puede estar en la presencia de un Dios santo, entrar en el trono del Altísimo y no perecer? Estas preguntas, hermano, no solo son pensando en Moisés, sino también pensando en todos nosotros. ¿Cómo puedo yo acercarme a un Dios que es santo, que es limpio, que es sin mancha, cuando yo soy pecador? Cuando tú, hermano, eres pecador. ¿Cómo podemos acercarnos a un Dios santísimo cuando tú y yo somos pecadores, somos desobedientes, nuestra carne va en contra de la voluntad de Dios? Y mira, hermano, aunque estemos aquí en la iglesia cristiana, pues debemos nosotros de reconocernos delante de Dios como ¿qué? Como pecadores, como hombres pecadores, porque de una forma o de otra fallamos. No tiene que ser pretexto, pero esa es nuestra realidad. ¿Cómo es entonces que podemos nosotros estar ante la presencia de nuestro Dios? Pues no podemos por nuestras propias obras, no podemos por nuestros propios méritos, sino que esto, fíjate hermano, te lo voy a decir de esta manera, el que tú y yo aún así estemos aquí sentados escuchando la palabra del Señor, o que yo en este caso estoy siendo portavoz de la palabra del Señor, no se debe a ningún mérito nuestro, no se debe a una obra de justicia que nosotros hayamos hecho, sino se debe única y solamente por la gracia del Señor en nuestras vidas. De otra manera, hermano, mira, si no fuera por su gracia, tú y yo estaríamos allá afuera en el mundo como andábamos antes, perdidos, ignorando las cosas de Dios. Hoy leímos un salmo que nos habla que el hombre necio niega la presencia de Dios. Y no es que Dios no exista, sino que el hombre niega su existencia. No es que Dios no quiera ser parte de la vida de nosotros, sino que el hombre niega la presencia de Dios en su vida. Y el hombre en el mundo camina así. Dice Efesios, sin Dios y sin esperanza. Moisés, cuando subió al monte Sinaí y fue envuelto por la gloria de Dios y pudo estar ante la presencia, ante la gloriosa presencia de nuestro Dios, no lo hizo porque él fuera un hombre justo y santo en sí mismo, sino que recibió de Dios su gracia, su amor y su misericordia. La palabra gracia del griego, charis o eucharis, tiene que ver con un favor que tú recibes de manera inmerecida. Eso significa la palabra gracia. Cuando tú dices gracias, estás reconociendo que se te ha dado, ¿de qué? De un favor, que eres favorecido. Cuando una persona dice, soy agradecido o estoy agradecido, es porque reconoces que se te ha dado algo que no merecías. Eso significa la palabra gracia. Favor no merecido o favor no merecido. De otra forma, hermanos, Moisés no pudiera haber estado ahí. Pero también, hermanos, nosotros, sin esa gracia, no pudiéramos estar aquí. Entonces, punto número 1, debemos ser conscientes que estamos aquí, al igual que Moisés subió al monte Sinaí,
por pura gracia. Él nos da la oportunidad de participar. Fíjate, hermano, Él nos da la oportunidad de participar. Él operó en nuestro corazón para que tú y yo estuviéramos aquí. De otra forma, hermano, sería imposible. Entonces, tenemos que ser y estar agradecidos. Pero no perdamos de vista, Moisés ahí delante de la gloria del Señor como fuego abrasador, 40 días y 40 noches. A partir del capítulo 25 del libro del Éxodo, se nos narra una serie de conversaciones que Dios tuvo con Moisés y son muy interesantes, porque en estas conversaciones Dios le revela muchas cosas a Moisés, pero sobre todo le revela el plan, el proyecto para la construcción de lo que vendría a ser el tabernáculo de Dios. El tabernáculo, la palabra tabernáculo significa, es como una choza, como una tienda. Hagan de cuenta como esto, pero que fuera de telas, de maderas, de cortinas, que se puede, como las carpas de circo, que se ponen, se instalan y se van de ese lugar, se guardan y se vuelven a poner en el otro lugar. Recordemos que el pueblo de Israel iba en tránsito hacia la tierra prometida, pero Dios no abandonó a su pueblo, sino que estuvo siempre en medio de él. Y él quería que su presencia fuera manifiesta y por eso mandó construir un tabernáculo. Y en el capítulo 25 en adelante vamos a ver estas conversaciones de Dios con Moisés, donde Dios le dice a Moisés cómo debe de ser el tabernáculo y todos los utensilios que ahí van a estar y de qué manera deben de estar dispuestos y de qué forma deben de estar ahí acomodados. Eso lo vamos a reflexionar más adelante, pero quiero que nos quedemos con esta imagen acerca de la gloria de Dios, de la nube y del fuego consumidor, donde Moisés está percibiendo la gloria de Dios. Vamos a ver, hermanos, algo muy parecido, un episodio muy parecido en el Evangelio según San Mateo capítulo 17, versos del 1 al 7. San Mateo capítulo 17, versos del 1 al 7. Pon atención, hermano, Quiero que cuando lo vaya leyendo, trates de tener presente en tu mente la imagen del monte Sinaí, la gloria de Dios, el fuego abrasador, la nube y este episodio que se nos narra en el Evangelio. Dice la Escritura, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no
temáis. Palabra del Señor, amén. Este episodio nos habla de un hecho que ocurrió en la vida del Señor Jesús que se conoce como la transfiguración. ¿Y qué es? ¿Qué significa la palabra transfiguración? Bueno, la palabra transfiguración significa que hubo un cambio de apariencia en el cuerpo mortal del Señor Jesús. Es decir, cuando los discípulos conocieron al Señor Jesús, bueno, pues lo conocieron con un cuerpo carnal, corruptible como el tuyo y como el mío, sin pecado el cuerpo del Señor Jesús, hay que mencionarlo, pero corruptible en el sentido de que ese cuerpo que el Señor Jesús tenía iba a morir. Y de hecho murió. ¿Sí? Entonces, el cuerpo que el Señor Jesús mostró cuando se dio a conocer a sus discípulos era un cuerpo como el tuyo y como el mío, porque finalmente había nacido de mujer. O sea, era un cuerpo carnal. Le circulaba la sangre como a ti y a mí nos circula. Hermanos, pues de hecho el Señor Jesús murió a causa de las lesiones que él sufrió. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús cuando estuvo aquí en su ministerio en la tierra, tenía un cuerpo que se cansaba, sí, que tenía hambre, sí, que se fatigaba, sí. No nos cuenta la escritura que estuvo en 40 días y 40 noches en el desierto y que al final de esos 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Por qué? Porque nos habla de la naturaleza del cuerpo del Señor Jesús. Vuelvo a señalarlo, sin pecado, pero el cuerpo que tuvo el Señor Jesús antes de morir, o con el cuerpo que el Señor Jesús murió en la cruz, era un cuerpo exactamente igual al tuyo y al mío. Con los mismos límites, hermano. Con las mismas capacidades. ¿Sí? O sea, el Señor Jesús no encarnó siendo un superhombre, ¿eh? No. Claro que tenía su naturaleza divina junto con su naturaleza humana, pero Él estaba en una condición con un cuerpo como el tuyo y como el mío. ¿No dice Filipenses que tomó forma de siervo? O sea, el Señor no se encarnó en un personaje mítico como la de los dioses griegos, ¿verdad? Así como tipo Zeus, alto, fuerte, poderoso. No, el Señor Jesús encarnó, sí, Emmanuel, Dios con nosotros, sí, pero con una apariencia y con una condición como la de tu cuerpo y la de mi cuerpo. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora, lo que ocurre aquí en este episodio de Mateo 17 nos habla de cómo ese cuerpo del Señor Jesús de un momento a otro fue transformado, transfigurado de manera momentánea, como anunciando lo que iba a acontecer después de la muerte en la resurrección del Señor Jesucristo. Después de haber sido glorificado. ¿Sí recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús resucitó? Que unas mujeres se acercan y querían abrazarlo y dice el Señor, no me toquen todavía, no he sido glorificado. O sea, nos habla de esa condición de gloria a la que el Señor pues iba de alguna manera a adquirir, representando también, hermanos, hay que decirlo, que la resurrección del Señor Jesús es también la resurrección que vamos a tener todos aquellos que estamos en Cristo. Como el Señor resucitó con un cuerpo nuevo, incorruptible, transfigurado ya de manera definitiva,
donde ya no hay muerte, donde ya no hay enfermedad, donde ya no hay cansancio, donde ya no hay lágrimas, donde ya no hay pecado, hermano, gloria al Señor por eso, donde ya no hay muerte, gloria al Señor por eso. Así tú y yo vamos a ser transformados. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, que esto corruptible se tiene que transformar de incorruptible. Y lo que vemos aquí es ese momento en el que el Señor Jesús muestra ese tránsito, esa gloria que Él va a adquirir, pero que también en algún momento dado nosotros vamos también a recibir por Él. No es que nosotros vayamos a ser como el Señor con todas sus cualidades, no es así, pero sí es cierto que nosotros vamos a ser resucitados en su semejanza, con un cuerpo nuevo, con un cuerpo espiritual que ya es incorruptible en ese momento. ¿Estamos, hermanos? No sé si me explico hasta aquí. Amén. ¿En qué consistió esa transfiguración? Fíjate, dice que su rostro resplandeció como que... A ver, vamos a volverlo a leer. Fíjense ustedes. Dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como ¿qué? Como el sol. ¿Sí? Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Te imaginas eso, hermano? Que de un momento a otro tú ves al Señor Jesús así normal como tú y yo somos, y de repente su rostro se ilumina de tal manera que pareciera que son los rayos del sol que están resplandeciendo, que sus vestimentas son tan blancas como la nieve. Mira, dice aquí como la luz, perdón. Hay un momento, hermano, que la nieve pareciera que brilla. Es tan blanca la nieve que parecía que da luz. Pues es que finalmente es agua y lo que hace es que refleja los rayos de la luz del sol. Pues algo así fue lo que vieron los discípulos del Señor. El Señor se transformó. Fueron testigos de su gloria. Por eso cuando inicia el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 14 dice, y el verbo, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego entre paréntesis dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Quién escribió el Evangelio? Pues ese Evangelio lo escribió el apóstol Juan. Y Juan es uno de los que está aquí presente. Entonces, el apóstol Juan, cuando escribe su Evangelio, pues él dice, yo lo vi, yo vi su gloria, gloria como del unigénito, porque además, fíjense ustedes, aparecieron junto a él Moisés, fíjate, Moisés, ¿y quién más? Y Elías. ¿Qué representa Moisés, hermanos? La ley. ¿Qué representa Elías? Los profetas. Las dos maneras en las que Dios había dado a la humanidad un testimonio de su existencia, a través de la ley escrita, la ley mosaica, la Torá, que se conoce hoy, y los profetas, la palabra profética dada a través de los hombres para el pueblo. Pero algo más grande que la ley de Moisés estaba ahí, y algo más grande que los profetas estaba ahí, en medio de ellos. En medio de ellos estaba Dios con nosotros, Dios Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Por eso Hebreos dice que en otros tiempos Dios habló a nuestros padres a través de los profetas.
Pero en estos postreros tiempos, Dios nos ha hablado a través de su único Hijo. No perdamos de vista el escenario entonces. Moisés, Elías y el Señor al centro. Y luego una voz celestial dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. A Él oíd, a Él escuchad. Escuchen lo que Él diga. Dios lo que está diciendo ahí es, Él es la voz autorizada mía. Él es mi voz autorizada ahora. En un momento fue la ley, en otro momento fueron los profetas, pero ahora es el Señor Jesucristo, la voz autorizada, la voz de Dios autorizada, el mensaje autorizado de parte de Dios a la humanidad. Eso es lo que nos está diciendo ahí. ¿Se imaginan los discípulos lo que estaban presenciando? Por eso se quedaron atónitos. Decían, Señor, imagínate, construimos unas chozas, yo creo que no sabían ni qué estaban diciendo. Cuando oyeron la voz, el verso 6 dice que los discípulos se postraron y tuvieron gran temor. Postraron sus rostros. ¿Por qué postraron sus rostros? Pues de alguna manera ellos entendieron que estaban ante la presencia gloriosa del Dios Altísimo. Ante la presencia gloriosa del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Dios de Moisés, del Dios del profeta Elías. Ahí los estaban viendo. Y ahí estaba Dios hecho carne entre nosotros. Qué glorioso momento, hermanos. Mira, yo creo que a nosotros hoy en día esto nos rebasa. La verdad es de que mentalmente no alcanzamos siquiera a dimensionar estas imágenes de lo que ocurrió. Pero, pues imagínate, hermano, la gloria del Señor. Eso es tremendo, tremendo. Entonces, fíjate, hermano, vamos a ver ahora otro pasaje donde ocurre también algo muy semejante, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos lo que ocurrió en el monte Sinaí. Esto que acabamos de leer ocurrió en otro monte, en un monte llamado Monte Tabor. ¿Sí te fijas qué interesante? Primero en el monte Sinaí, luego ahora en el monte Tabor. Vamos ahora a ver una visión que se nos manifiesta en el Apocalipsis capítulo 1, versos 13 al 15. Apocalipsis capítulo 1, amén. Dice la palabra del Señor. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Hay una teoría, hay 2 versiones con respecto a quién escribió el Apocalipsis. Una versión tiene que ver con que la escribió el mismo apóstol Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, la primera y la segunda y la tercera carta de Juan. Esa es una versión. Bajo esa versión, entonces, el apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis. Pero hay otra versión que dice que la persona que escribió el Apocalipsis es otra persona también llamada Juan. Hay esas 2 versiones. Resulta irrelevante porque lo que importa, hermano, es el mensaje.
Y cuando está este hombre que escribió el Apocalipsis, cuando le fue revelado, dice que él ve a un personaje en medio de 7 candeleros. Para el pueblo judío, los candeleros tenían un significado especial. Si no recuerdo mal, se les llamaba la minorá. La minorá es ese candelero de 7 brazos, que son así como medias esferas y que tiene 7 puntas, y en las puntas vienen unas velitas. Es un elemento clásico de la cultura de la religión judía, hebrea. Y había una menorá en el templo de Jerusalén, y esa menorá siempre estaba prendida. Bueno, pues aquí en esta visión dice que había 7 candeleros de oro, y en medio de esos 7 candeleros había uno semejante al Hijo del Hombre. Pero fíjate cómo lo describe. Fíjate, lo describe vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. El bronce bruñido, ¿cómo es, hermano? El bronce, cuando bruñido, significa que es pulido. Entonces, cuando tú tienes una pieza de bronce pulida y la pones al sol, es como un espejo. Te refleja los rayos del sol, se te puede encandilar. Te pregunto, ¿no te parece muy consistente la misma imagen de la gloria de Dios en el monte Sinaí? Fuego abrasador, la nube que cubrió a Moisés. En el monte Tabor, también una nube. El Señor se transfigura, su rostro brillante, su ropa resplandeciente. Y lo que ve aquí el escritor del Apocalipsis, pues estamos ante la misma presencia gloriosa del Señor. La misma. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia, no muta, no deja de ser, es eterno. Por eso se manifestó a Moisés diciendo: yo soy el que soy. Y por eso tú y yo estamos estudiando la palabra, hermano, y la verdad es de que a mí, pues, no deja de sorprenderme la palabra, de cómo una cosa que ocurre en el Antiguo Testamento tiene relación con el Evangelio de Mateo, y luego cómo tiene relación también con el Apocalipsis. Su rostro resplandeciente como el sol, sus vestuarios como blancos como la luz, como la blanca lana, sus cabellos blancos como la nieve. Hermano, qué tremendo. Lo que tenemos aquí entonces es un patrón en la manifestación de la gloria del Señor. En el monte Sinaí, Dios como fuego abrasador. En el monte Tabor, el Señor Jesús transfigurado ante sus discípulos. Y en el libro del Apocalipsis vemos esta misma gloria de Dios manifestándose a través de esta visión profética. Y tú dirás, ¿qué significan esos relatos para nuestras vidas hoy en día? ¿Qué nos quiere enseñar o decir nuestro Dios con estos testimonios de su gloria? Bueno, pues nos quiere decir por lo menos 2 puntos muy importantes. Lo primero, nos está hablando de la naturaleza de nuestro Dios, de la naturaleza santa de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que mire,
En la presencia de Dios no puede haber pecado alguno. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, fueron echados de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Adán y Eva tenían plena comunión con Dios. ¿Qué rompió esa comunión? El pecado. ¿Por qué? Porque la naturaleza de nuestro Dios es de santidad completa y absoluta. Entonces, nos habla de su santidad. Cuando nosotros vemos en la Escritura palabras o conceptos como fuego abrasador, nos habla de su carácter santo, de que no hay mancha, de que no hay pecado, de que no hay iniquidad en su presencia y de que nadie puede estar en su presencia si hay una condición de pecado. Esto es maravilloso, pero al mismo tiempo para el ser humano, para el hombre, pues es algo terrible. Porque el hombre por sus propios medios no puede estar ahí. Entonces, lo que acabamos de estudiar nos da testimonio de la gloria y la santidad de nuestro Dios. Fuego abrasador, fuego consumidor, fuego purificador. Pero al mismo tiempo nos habla de que ese Dios glorioso, de que ese Dios santo, fíjate bien, quiere ser parte de tu vida. Fíjate, ese Dios santo, ese Dios omnipotente, ese Dios omnisciente, ese Dios todopoderoso, ese Dios 3 veces santo, quiere ser parte de tu vida. Pero ¿cómo puede ser parte de la vida de un hombre como tú y como yo? Pecadores, desobedientes, rebeldes. ¿Cómo? Pues nos habla de esta otra parte entonces que tiene que ver con la necesidad de un mediador entre Dios y nosotros, con la necesidad de un Salvador que pague el precio de nuestra iniquidad y que nos revista de su santidad y de su justicia. Necesitamos, para poder estar en la presencia de Dios, ser revestidos con la justicia, con la misericordia, con la gracia en nuestras vidas a través de la fe en Cristo Jesús. Porque de otra manera, hermano, no podemos. Mira, necesitamos un puente que nos acerque a esta presencia santa, a esta presencia gloriosa de nuestro Dios. Y ese Salvador y ese mediador y ese puente es el Señor Jesucristo. Mira, hermano, si no estamos en Cristo, estamos en graves problemas. Yo reconozco delante de ti, delante de Dios, que no soy perfecto, hermano, y que hay muchas cosas que yo necesito que Dios me ayude para dejar o para cambiar. Y hay un punto en el que cuando yo leo esta parte de 1 de Corintios, capítulo 15, donde habla que esto corruptible es necesario que se vista de incorruptible, de verdad, hermano, yo anhelo ese momento porque, ¿sabes qué? Yo veo mi debilidad, veo mi fragilidad. Mira, hermano, no sé si te pase a ti, pero de repente somos tan vulnerables con pequeñas cosas. Pequeñas cosas, mira, ni siquiera digo pecados así enormes,
pequeñas cosas que nos desestabilizan. No hablo de asesinar y de esas cosas, no, o de robar, no. Cosas, hermano, que se dan acá adentro y que nos desestabilizan. Y yo no sé tú, pero cuando pasan esas cosas, yo no tengo paz en mi vida. Y ahí ando con la boca amarga, con la boca seca, angustiado, sabiéndome pecador delante de Dios. Y voy y me postro y pido perdón porque dice la Escritura que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero, hermano, yo digo, anhelo cuando esto corruptible se transforme en incorruptible. No que me conforme a mi condición de pecado y diga, pues bueno, pues así somos todos, pues ¿qué tienen? No. La realidad, hermanos, es de que estamos atrapados en un cuerpo de carne, de pecado. Y solo Cristo nos puede liberar. Fíjate, hermano, qué impresionante. Solo Cristo nos puede liberar de este cuerpo de pecado y de las consecuencias de este cuerpo de pecado. ¿Cuáles son las consecuencias de este cuerpo de pecado? La muerte espiritual, la muerte segunda. Sin Cristo no puedo estar en su gloria. Sin Cristo no puedo participar en su gloria. Sin Cristo no tengo lugar en su gloria. Cristo nos lleva a su gloria, nos participa de su gloria y nos da un lugar en su gloria. Nuestra carne no, nuestra carne nos aleja. Pero afortunadamente, hermano, tenemos la posibilidad siempre, hermano, siempre de la reconciliación, de regresar al camino, de ir delante de Él y decir, Señor, confieso mi pecado, hermano. Por eso es muy importante que nosotros confesemos nuestro pecado, dice la Escritura. Si alguien dice que no ha pecado, dice la Escritura, está mintiendo. O sea, Dios sabe, hermano, todo de nosotros, pero Él quiere que seamos capaces de reconocer delante de Él, de confesar y decir, Señor, lo que sea que haya pasado en tu vida, en mi vida, porque eso es lo que nos permite, hermanos, participar de su gloria, de su gracia, de su amor y de su misericordia. Vamos a finalizar, hermanos, con lo que dice Hebreos capítulo 4. Amén. Hebreos capítulo 4. Versos 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Te acuerdas que lo mencionamos hace un momento? Cuando la transfiguración, aquí Hebreos 15 está hablando del Señor Jesucristo y de su tarea como sacerdote, como intermediario entre el hombre y Dios. Y dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, porque Él mismo fue sujeto a estas condiciones de nuestro cuerpo. Por eso tuvo que morir y al resucitar
resucitó con un cuerpo incorruptible. Ahora, fíjate, como tenemos un sumo sacerdote, es decir, el Señor Jesucristo, que se compadece, mira hermano, no se malinterprete, pero cuando tú y yo vamos delante de Dios y le pedimos perdón en el nombre de Cristo, ¿qué crees que pase? A ver, honestamente, ¿qué crees que pase? Mira, a veces nuestra mente nos engaña y dice, ¿para qué vas y pides perdón? Dios no te va a perdonar. Y entonces estamos así con un temor como, voy o no voy, digo, no digo, confieso, no confieso. Pero fíjate, hermano, cuando tú y yo vamos y confesamos, el Señor se compadece de nosotros. Yo te pregunto, fíjate, hermano, fíjate la condición en la que estamos. Estamos sujetos a un cuerpo que va en contra de la voluntad de Dios. Vivimos en un cuerpo que por su naturaleza se rebela contra la voluntad de Dios. Pero fíjate, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, estamos yendo en contra de esa naturaleza carnal. Porque lo natural es justificarnos. Lo normal es justificar nuestro pecado, cual sea. Pero cuando tú confiesas tu pecado, ¿qué estás haciendo? Estás yendo en contra de tu naturaleza pecaminosa. Y estás diciendo, Señor, mi cuerpo me impulsa a esto, mi mente me impulsa a esto, mis pensamientos me impulsan para allá, pero yo vengo delante de ti, Señor, a reconocer mis faltas y mis pecados. Dice aquí que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. O sea, que finalmente Dios sabe lo que tú y yo pasamos. No aprueba nuestro pecado, pero sabe lo que es ser tentado. Yo he sido tentado muchas veces y a veces se me olvida y veo este pasaje y digo, si el Señor también fue tentado, Él sabe lo que estoy sintiendo. Él sabe la lucha que estoy viviendo en mi carne por no caer en tentación. Hermano, el Señor sabe tu lucha. Y si caes, hermano, como ha sido, y si caemos, hermano, vamos delante de Dios y pidamos perdón, confesemos nuestro pecado, no nos justifiquemos, no digamos, pues todos lo hacen. Hoy en día eso es normal. Y fíjate, el verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solo y a través de Cristo es que podemos nosotros acercarnos al trono de su gracia, al trono de su gloria, a ese trono maravilloso de su presencia, hermano. Qué glorioso va a ser el día en que, hermanos, fíjate, seamos libres de este cuerpo de muerte, como decía el apóstol Pablo. Donde ya no habrá dolor. No me refiero al dolor de la enfermedad, sino ya no habrá dolor por el pecado. O sea, porque el pecado nos duele, ¿no? O sea, el pecado lastima, el pecado hiere, el pecado deja heridas profundas. ¿Por qué creen que el Día del Padre para muchas personas es un día bien difícil? Es bien difícil. ¿Por qué? Porque papá no está. ¿Y por qué papá no está? Pues por las condiciones de pecado de papá o de mamá o de quien haya sido y
Y ahí hay heridas que duelen. ¿Verdad? Solo Cristo es capaz de liberarnos de este cuerpo de muerte. Hermano, anhela, anhela, anhela ese momento en el que seremos, fíjate, finalmente, también como el Señor fue transfigurado, transformado, resucitó con un cuerpo nuevo, incorruptible, también el creyente en Cristo, si tú y yo estamos en Cristo, vamos a recibir este cuerpo nuevo, incorruptible, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Un cuerpo que ya no va a pecar, ya no, se acabó el pecado. Ay, hermano, ¿no te da regocijo? Yo antes pensaba cuando leía esa parte de Apocalipsis de que ya no habrá lágrima, de que ya no habrá dolor, de que ya no habrá muerte. Yo decía, ay, sí, pues ya nadie se va a poder enfermar y gloria a Dios. No es solamente eso, sino habla del pecado y de las consecuencias terribles del pecado. Gloria a Dios, hermanos, porque ese es el día de nuestra redención. Lo que dice el apóstol Pablo, a la final trompeta seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto que es corruptible será transformado en incorruptible. Gloria al Señor. Ya nada tendremos que ver con el pecado. Ya no, ya. Se acabó nuestra aflicción por el pecado. Se acabó nuestra desdicha por el pecado. Seremos plenos en Cristo. Amén. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a orar.